No es habitual en esta época del año pues, tener debates en Telemedina, porque estamos en una época que nos gusta una programación un poco más festiva, más veraniega, pero es que la actualidad es lo que demanda. Demanda hablar de política y sobre todo de lo que está ocurriendo a nivel nacional con las elecciones de hace justamente una semana, que todavía bueno, pues siguen coleando. Esta noche nos acompaña Juan Antonio Pisador para debatir sobre lo que va, el futuro del país. Juan Antonio, buenas noches. Hola, Javier, muy buenas noches. Nos acompaña Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Alfredo Losada. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos por Juan Antonio Pisador. Juan Antonio, ¿deberían de repetirse las elecciones? En este caso, pues debería gobernar el partido que ha ganado las elecciones. ¿Qué puede pasar? ¿Qué debe de pasar? ¿Qué puede pasar y qué debería pasar? Pues yo creo, sinceramente, antes lo hemos hablado fuera del micrófono, yo creo que vamos a ir a unas nuevas elecciones, creo que no va a haber posibilidad, puesto que los interlocutores válidos, en este caso JUS, que es el que necesitaría el Partido Socialista, y PNV, que sería el que necesitaba el Partido Popular, no están muy por la labor de conformar gobierno o dar el apoyo a los diferentes bloques que formarían un hipotético gobierno, ya sea de izquierdas o ya sea de derechas. Por lo tanto, yo entiendo que vamos a ir a las nuevas elecciones. ¿Qué es lo normal o qué entiendo yo que debería ocurrir? Pues yo creo que debería ocurrir que estamos en una democracia y yo creo que lo más democrático que debería ocurrir o que puede ocurrir es que el gobierno que ha ganado, el partido que ha ganado las elecciones, en este caso el Partido Popular, sea el que conforme gobierno. Ya sea de una manera formando un bloque, puesto que nuestra ley electoral, nuestro sistema lo propone de esa manera, o ya sea de la manera que el resto de los grupos deberían facilitar un gobierno que es el que ha elegido democráticamente el pueblo. Bien. Javier, un poco la pregunta es la misma que si... Bueno, yo creo que, yo creo que vamos a hablar un poco de todo lo que ha pasado en las elecciones, ¿no? Y además, yo creo que este es un debate que está muy bien en el sentido de que hay dos sensibilidades. Alfredo ha tenido siempre una sensibilidad de izquierdas y aquí mi otro compañero ha tenido una sensibilidad de derechas. Con lo cual, me alegro mucho porque hay dos partes, una visión política y una visión más técnica, ¿no? Me voy a reservar, dado que tengo dos opciones que tienen una visión política. Sí que me gustaría entrar luego a explicaros un poco el tema técnico, ¿no? ¿Qué ha pasado en las elecciones? ¿Por qué ha ido variando? ¿Cómo se ha desarrollado la campaña? ¿Qué es lo que ha pasado en esta campaña electoral? ¿Cómo se ha ido variando? ¿Por qué han fallado las encuestas? Entonces, creo que es muy emocionante, es algo que no se ha hablado mucho y como vamos a tener una visión más política, creo que también la técnica puede aportarnos una idea de qué ha ido variando en toda esta historia y cómo hemos llegado a estos resultados definitivos. Por lo demás, el resto, como diría el otro, como técnicamente el que consiga los mayores apoyos parlamentarios podrá ser nombrado presidente de gobierno. ¿Está complicado para los dos? Sí. ¿Para uno puede que más que para otro? También. Puede pasar que le coja los apoyos parlamentarios o que repitamos elecciones, pero bueno, es una cosa que a nosotros de momento yo creo que se nos escapa. Pues vamos a conocer la opinión de nuestro último contertulio que nos falta, como es Alfredo Losada, para que nos hable un poco si repetir elecciones, si debe gobernar el partido que ha ganado las elecciones. Alfredo. A ver, voy a dar mi opinión y después, si hay tiempo, tenemos tiempo. De la tertulia, me gustaría aclarar algunas cosas que ha dicho Pisador o Javier. Javier dice que técnicamente no, aquí se gobierna la lista quien tenga más. No, técnicamente he dicho la campaña. Ah, vale. No, vale. Técnicamente hablaba de la campaña. Vale. Entonces, lo primero, estamos ante un resultado muy igual, ha sido un punto entre uno y otro. Es verdad que por votos ha ganado el Partido Popular, el señor Feijóo, no ha obtenido el resultado que él predicaba, que eran 150, 160 diputados, se ha quedado bastante lejos. El Partido Socialista ha tenido un resultado que nadie lo esperaba, porque el Partido Popular y las encuestas, el 99% de las encuestas, y no me refiero al 1% ese que queda el señor Tezanos, porque hay otra encuesta que hacía estudios por primera vez en estas elecciones, que es la que ha acertado, ¿no? Pues ha quedado por encima de todas las perspectivas, sobre todo
de la prensa conservadora que le daba muerto, ¿no? Y sobre todo porque no ha calado lo que decía el Partido Popular, y vos hay que derogar el sanchismo. Entonces, eso no ha calado. Entonces, como estamos en una democracia parlamentaria, que yo creo que mucha gente, empezando por el señor Feijóo, se olvida, gobierna el presidente que tenga más apoyos parlamentarios. ¿Que quien ha ganado las elecciones por número de votos es el Partido Popular? Sí, pero quien gana las elecciones es quien gobierna, y todavía no sabemos quién va a gobernar. Decía Javier, ¿tiene más posibilidades uno que otro? Pues sí, viendo los votos, pues también. Decía antes Pisador, dice, no, es que Yul apoya, no, es que Yul puede también apoyar al Partido Popular, porque ha habido voces del Partido Popular, como el vicesecretario general de organización del Partido Popular, que dijo que hay que hablar con todos. Es verdad que después la señora Gamarra dijo que no, y esta mañana también he oído que, hombre, que si se quiere gobernar hay que... Entonces, cuando se aclare el Partido Popular, pues vamos a ver. Pisados. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo natural, lo lógico sería, entiendo que la lista ganadora es la que debe gobernar el país, puesto que la mayoría de los españoles así lo han querido. Creo que es una opción lo más democrática posible. Creo que es dentro de, para mí, un sistema, no voy a decir malo, pero sí que mejorable, un sistema, el sistema electoral en España, yo diría que mejorable, puesto que yo creo que la mejor opción podría ser una segunda vuelta. La segunda vuelta, el cual no creo que sea beneficiosa ni para el Partido Popular ni para el Partido Socialista. Quiero decir que no sacaría, a priori no veo una ventaja clara quién se beneficiaría de ese sistema, pero sí que daría una opción a que no tengamos que volver a repetir las elecciones. Entonces, a partir de ese paso, entiendo que el sistema que tenemos es el que hay, y yo creo que ahora mismo la obligación y el derecho de conformar ese primer contacto, ese primer gobierno, es del Partido Popular, que es el que ha conseguido un mejor resultado. Decía Alfredo que ha sido un resultado por la mínima, a lo mejor es que no te he entendido bien. El Partido Socialista ha caído dos escaños respecto al 2019. ¿Qué dices? No. Está equivocado, pero bueno. Ha subido uno, al final. Ha subido uno. El Partido Y Popular, el número de votos bastante más que en el 19. El Partido Popular ha subido, creo que son 42 también respecto al 19, por lo tanto creo que mayoritariamente y claramente la ciudadanía española ha decidido que el Partido Popular es el ganador de las elecciones, y entiendo que debería ser el equipo que gobernase, o que tratase al menos de intentar hacer ese gobierno. Hacer un gobierno de candidaturas perdedoras, pues es que yo no lo veo, porque al final yo creo que esto es un poquito extrapolable tú imagínate a la Champions, que se juntasen el Madrid y el PSG y le quitaran la Champions al Manchester City. O sea, yo lo veo algo absurdo, algo que no cabe en la cabeza de cualquier persona. Pues esto lo entiendo de la misma manera. Creo que si el Partido Popular ha ganado las elecciones, creo que es el equipo que es lo que los ciudadanos han elegido. Javier. Bueno, voy a intentar hacer un pequeño relato, ¿vale? Luego ya entraré un poco en el gobierno. Primero, aquí se convocan unas elecciones muy meditadas por parte de Pedro Sánchez, intentando hacer coincidir una cuestión, que son los pactos de Vox con el Partido Popular en las comunidades autónomas. Yo no voy a entrar aquí si es en verano, no sé. Yo creo que no era decisivo si era verano o no era verano. Lo que era decisivo para Pedro Sánchez era que coincidiera exactamente con los gobiernos de Extremadura, con los gobiernos de Murcia, con los gobiernos de Valencia, de la Comunidad Valenciana y demás. Entonces, a partir de ahí salen dos relatos. En principio, el Partido Popular parece que va con las de ganar, todos los sondeos le dan. Vox no parece que, aunque en principio iba a perder, iba a ser decisivo en el gobierno, y con estas cartas se arranca esta partida. A partir de ahí, Sánchez prepara una campaña. El Partido Socialista cometió un error con Zapatero en su día, porque cuando Zapatero se convirtió en un símbolo pues de mala gestión y demás, el Partido Socialista decidió apartarlo. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Decir, no, lo vamos a combatir. En vez de el sanchismo, lo que vamos a hacer es combatir directamente la parte de lo que llaman el sanchismo. Y entonces cogen a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez pedirá a todas las televisiones, a todos los platos. Y a partir de ahí a colocar los dos mensajes.
Y entonces empiezan a colocar el mensaje de Vox. Nosotros cuando hablamos de extrema izquierda o extrema derecha es una cosa del CIS, donde ve la gente, si le ves a la izquierda o a la derecha, y el que se queda en el extremo decimos, pues yo qué sé, Podemos está en la extrema izquierda y Vox está en la extrema derecha. Pero era un tema técnico, lo que pasa es que luego ha ido variando de tema técnico, parece que es un adjetivo calificativo el ser de extrema derecha o de extrema izquierda, de algo técnico. A partir de ahí se coloca un mensaje, y se empieza a colocar el mensaje, decir, Vox es un demonio, y cada vez que nos refiramos al PP, nos referimos a PP y Vox. Es decir, no podemos nombrar la palabra PP sin nombrar PP y Vox, y de hecho, si os fijáis en los debates, si os fijáis en todas las intervenciones, siempre han intentado relacionar. Y por otro lado, lo que hacemos es Sumar, le quitamos la etiqueta de Partido Comunista. Vosotros tened en cuenta que no hay ningún Partido Comunista en Europa. O sea, el Partido Comunista es el mayor fracaso de la historia de esta civilización, ha fracasado en todos los sitios. El único sitio donde queda gente del Partido Comunista es en España. Pero lo que hacemos es, llamamos Sumar, le damos otro aura, porque si nosotros vemos a la líder de Sumar y la vemos cuando hizo la intervención en Venezuela, la vemos ahora, si la vemos con un traje y teñida de rubio y demás, pues no tiene esa sensación de comunista. Si a eso le añadimos, si somos capaces de colocar el mensaje que Sumar es una fuerza muy coherente y ya no es el Partido Comunista, es una fuerza coherente, con responsabilidad, que ha tenido responsabilidad de gobierno, que ha dado... Entonces, la ponemos en ese sentido, y a Vox le ponemos como el diablo, y el PP con Vox les enlazamos. Entonces, a partir de ahí, el PP arranca las elecciones, hace un cara a cara, donde sorprende Feijóo, donde Sánchez se lleva un palo tremendo, y el señor Feijóo se va a casa. Y ya se acabó la campaña. O él se creía que se acabó. Se le hace tremendamente larga, porque el Partido Popular tiene la mala suerte que se le hace la campaña larga. Le pasó en Castilla y León, le ha pasado en la Nacional. Y a partir de ahí hace cosas que sabemos, no vas a otro debate, te quedas en casa diciendo... O sea, hace una campaña tremendamente mala. Se llega a unas elecciones donde un partido como Vox, y con declaraciones, bueno, yo he oído incluso las declaraciones de Medina del Campo, Ana Medina, que es una chica muy coherente. Menos mal que no hemos devuelto al siglo XIX, que no le ha quitado los derechos a las mujeres. Pues, o sea, vosotros imaginaros, alguien tendría capacidad para quitar el derecho a las mujeres. Y vosotros tened en cuenta, Vox, o los homólogos de Vox, gobiernan en Polonia, gobiernan en Hungría, gobiernan en Italia. Pero sin embargo, el Partido Socialista ha sido capaz de colocar ese mensaje ahí, como que es poco menos que el demonio. Y en el resto, los comunistas no están en ninguna parte de Europa, han desaparecido de Europa. O sea, pero sin embargo, aquí se ha trasladado ese mensaje. Es mérito del Partido Socialista y de Sumar, porque cada uno busca lo suyo. Aquí no hay que quitarle los méritos al Partido Socialista y a Sumar. Entonces, a partir de ahí, esas últimas semanas han calado esos mensajes y ahí se ha llegado, y este es el resultado electoral. Y de este resultado electoral es donde partimos ahora. A partir de ahí, lo que acabo de contar es historia y ahora hablamos casi de futuro. Alfredo, te he visto que estabas como no. negando con la cabeza muchas afirmaciones de Cuevas, de Javier. Bueno, de Javier y de Pisador. Hombre, a mí decir, o no le he entendido bien a Javier, empiezo por Javier y después voy a Pisador. Lo de rubia, vestida bien, que se vea como comunista, me parece que Javier no ha sido el término más... Es la imagen que trasladas, no hablo de imagen que trasladas. Necesitaríamos muchas Yolandas en la política española, por las formas, por el decir y sobre todo por la política llevada a cabo. Pero bueno, después es verdad que desde el principio se han identificado dos bloques. PP-Veos, por un lado, y Sumar y PSOE y Sumar por otro. Eso está claro. Es que eso los ciudadanos cuando nos han llamado a las urnas lo sabíamos. ¿Cuál es el problema que yo he visto? Que el PP ha renegado siempre de Vox, pero acordaba con él, y después entró, y el Partido Socialista, el candidato del Partido Socialista, desde el principio dijo que él iba a gobernar con Sumar. Pero el PP no. Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo entiendo que el PP, y lo decía Feijóo, que nosotros vamos a sacar entre 150 y 160 escaños. Claro, si saca 160 escaños, gobierna lógicamente. ¿Por qué? Pues porque le quedan 16 para la mayoría absoluta.
Bien. ¿Cuál es el problema? El resultado. Que no lo digieres y solo había que ver las caras de unos y de otros el día de la noche electoral, ¿no? Después viene el que no asumen el que estamos en una democracia parlamentaria. Voy a lo que decía Pisador. La democracia parlamentaria dice, y si no lo saben, que lo aprendan, la Constitución dice que gobierna el que más apoyos tiene. Yo no he votado al presidente de gobierno, a lo mejor los del Partido Popular han votado al presidente de gobierno, yo no. Yo he votado a unos candidatos de la provincia de Valladolid que van al Congreso, van al Senado y en el Congreso eligen al presidente del gobierno. ¿Quién va a ser presidente del gobierno? El que tenga 176 votos en primera o el que tenga más en segunda. Después dice Pisador, lo más democrático es que gobierne la lista más votada. Ojalá hubiera pasado eso en el 17, fue en el 19, no, 17, cuando Rajoy no lo permitió. No lo permitió. Ojalá hubiera pasado, porque entonces, tal y como has dicho tú, Extremadura, Canarias, Valladolid, Burgos, 300 y pico ayuntamientos que han pactado PP y Vox democráticamente, siendo la lista más votada del Partido Socialista, gobiernan. Con lo cual, todos esos pactos, tal y como dices tú, son antidemocráticos, porque se dice que lo más democrático, no, lo más democrático es que gobierne quien tiene más apoyos. Y si no, Extremadura, por ejemplo, que es la que más se está dando, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay que cuidar mucho las formas, porque yo quiero que vote la lista más votada, pero en autonomías y ayuntamientos, gobierno, aunque haya perdido. ¿Qué le pasó al señor Mañueco? Javier, que en la cabeza tiene todos los resultados. Hombre, perdió las elecciones y gobernó. ¿Es verdad o no? En la legislatura anterior. Tú eras concejal. Cierto. Me hubiera gustado que en aquella época que tú eras concejal lo hubieras dicho. No, es que el señor Mañueco no tiene que gobernar. Pero no te oí. Óscar Puente ha ganado las elecciones, subiendo encima de votos, y gobierna el Partido Popular, y el alcalde es un anti-Vox declarado, porque cuando estaba en la Junta de Castilla y León estaba claro que el señor Carnero no quería Vox para nada, pactó al día siguiente con Vox. ¿Es antidemocrático el Ayuntamiento de Valladolid? No. ¿Es antidemocrático haber elegido al señor Carnero? No. ¿Por qué? Porque la democracia lo dice, que tiene más apoyo, gobierna. Óscar también entró así. Sí, pero yo no, Javier, pero yo no he dicho que eso sea antidemocrático, tampoco, Sí, Javier. no, dices lo más democrático. Eso es, pero entonces, no que sea lo que antidemocrático. quiere decir es que si el Partido Socialista o Pedro Sánchez tiene 172, te estoy hablando de 172 votos, y Feijóo tiene 171, gobierna Pedro Sánchez, es antidemocrático según tus palabras. No, yo no he dicho que sea antidemocrático. Sí, lo más democrático. He dicho que lo más otro no es democrático. democracia, entonces. Lo otro es más democrático Para que Antonio. que gobierne la lista más. A ver, yo creo que al final un poco lo que se puede resumir o recoger de este debate es que el sistema que tenemos no es el más adecuado. Alfredo ve anomalías en cómo se han elegido diferentes ayuntamientos. No, yo no he dicho que sea anomalía. Sí, bueno, pero tú me has puesto palabras a mí. No, pero a mí no, tú has dicho lo más democrático, digo, Sí. lo otro no es democrático. Bueno. Yo no veo que el Partido Popular gobierne con Vox en Extremadura, eso es democrático, Que no me guste a mí, pues no. Pero es a lo que dice el Feijóo y lo que decís los del Partido Popular, pero yo que creo, gobierne la lista más votada, dependiendo si me interesa o no. Independientemente, yo creo que de esta mesa es lo que la valoración, el resumen que sí que se puede hacer del debate que llevamos hasta ahora, es que el sistema que tenemos no es el más adecuado. Y créeme que es lo que yo defiendo, y lo defiendo antes de estas elecciones, lo defiendo desde hace mucho tiempo, que el sistema que tenemos electoral no es el más adecuado. Ya te lo he dicho al principio del debate, creo que lo más adecuado sería ir a una segunda vuelta en el cual fuera elegido un presidente, del cual no creo que a priori tuviese ventaja ninguno de los dos frentes, llamémoslo de esa manera. Entonces creo que lo más democrático sería eso, buscar un sistema, o que España se rigiese por un sistema que yo, bajo mi forma de entender, que sea lo más correcto posible.
Hablabas del resultado. Evidentemente para el Partido Popular el resultado no era lo esperado. Las encuestas, tampoco el CIS acertó, puesto que daba ganador a Pedro Sánchez, pero las encuestas daban al Partido Popular un baremo de 140, 155 diputados, en lo cual, como bien has dicho, Alfredo, evidentemente Feijóo sería ahora mismo presidente del gobierno, lógicamente. Las encuestas se han equivocado, la campaña que no ha sido la más correcta, pues evidentemente no, porque hay una cosa que sí que tiene la izquierda respecto a la derecha, una ventaja, un saber gestionarlo mejor, y es que sabe blanquear las marcas. O sea, blanquear, nosotros no hemos sabido, nosotros o vos o a quien le haya correspondido en su momento, no ha sabido blanquear el partido de Vox, mientras que la izquierda, llámese Gana Medina, llámese Sumar, llámese lo que sea, Partido Comunista, que es el Partido Comunista, pues saben blanquearlo, saben hacer una marca limpia, una marca nueva, una marca... Han sabido hacerlo, y el Partido Popular, la derecha, no sabe hacerlo. Y en ese sentido, pues sí que es verdad que en las elecciones, en la campaña, perdón, pues se ha logrado cierta ventaja, y yo creo que ahí es donde quizá la derecha pues deberíamos aprender y mejorar en ese sentido, puesto que evidentemente pues se logra una gran ventaja por parte de la izquierda. Bueno, dos cosas. Primero, sí que voy a contestar. Cuando yo hablo en plan de campaña, no es lo mismo salir como Yone Belarra, que tiene todo el derecho del mundo, a salir como sale Yolanda Díaz. Y cuando se hace eso, se hace con una gente que te mira la imagen, que te mira cómo tienes que salir. Y no era ningún menosprecio, porque y uno sale con manga de camisa y otra vez sale con corbata. No es ningún menosprecio a nada, sino que cuando cuidas la imagen que quieres trasladar al público y tú quieres trasladar otro tipo de imagen, la cuidas. Una vez aclarado esto, vamos a entrar en dos cosas. El PP tiene un problema, que no sabe qué hacer con Vox. Tiene un discurso, le cambia, vuelve, no quiero gobernar, pero gobierno, pero... Quiero decir, el Partido Popular se tiene que aclarar con Vox y decir, señores, si nosotros necesitamos a Vox para gobernar, lo vamos a utilizar. Y lo dice y ya está. O no le vamos a utilizar, no lo sé, eso es un tema del Partido Popular. Pero es verdad que un discurso ambiguo con el partido, con Vox, no le está beneficiando. Lo que ha hecho Guardiola en Extremadura, es decir, es lo peor que se puede hacer en política. Tú sales diciendo, no voy a gobernar con Vox de ninguna manera. Y una semana antes de las elecciones haces un gobierno con Vox. ¿Qué sentido tiene que salgas haciendo esas declaraciones? A partir de ahí, entremos en la realidad. Ha habido unas elecciones, los resultados son los que son. ¿Cuál es el problema? El país. El país, que resultados inciertos de gobernabilidad hacen daño al país. Porque lo mejor que le puede pasar a este país es que haya un gobierno claro. No, yo no voy a entrar a ver el tema de política, pero si hubiera un gobierno claro, este país no tendría estas dudas. Y luego a partir de ahí sí que me tengo que mojar una cosa. Yo particularmente, yo no soy partidario de este gobierno Frankenstein. Es que Esquerra Republicana y Junts por Catalunya quieren lo peor para España. Porque lo peor para España, y sobre todo, ¿dónde vivimos nosotros? Porque aquí ni los del Partido Socialista ni los del Partido Popular se atreven a decirlo. Pero señores, estos resultados para Castilla y León son una mierda. Porque nosotros vamos a pagar y seguimos pagando. Porque vayan ustedes a las autovías de Cataluña, no hay pagos, están impecables, y ahora nos piden 22.000 millones de euros que van a tragar, sea quien sea, traga. Y el Partido Popular y el Partido Socialista, porque tiene que mantener un discurso, cuando está en Castilla y León y dice, señores de Castilla y León, vaya resultados malos que tienen, porque el País Vasco, con el PNV y con Herri Batasuna, y yo le llamo Herri Batasuna, van a decidir, y en Cataluña va a decidir dos partidos que tienen un gen independentista. Esto es malo para Castilla y León, es malo para Andalucía, es malo para Extremadura, es malo para Castilla-La Mancha, es malo para gran parte de España, y es bueno para aquellos que tienen los votos decisivos. Desgraciadamente ha sido así, no es ahora, viene siendo así durante un montón de tiempo. Con lo cual sí que es verdad que yo sería partidario de cambiar la ley electoral para que los partidos que sacan la mayor representación tengan más peso, pero no por un sentido de nada, sino por un sentido de que no puede haber este tipo de chantajes, pero lo haría también en las municipales, lo haría también en otra serie de elecciones, porque al final no puede ser que un partido en unas municipales con un concejal o con 2 concejales, o en las nacionales con 4 diputados o con 5 diputados, pongan si quieres ser presidente te pongo todo esto y lo tienes que firmar. Ese es el gran problema que tenemos. Y el gran problema que tenemos es que en esta tierra somos los paganinis.
Y ni Partido Socialista ni Partido Popular se atreven a levantar la voz cuando siempre, por los resultados electorales, democráticamente, siempre estamos dependiendo de partidos que al final lo único que hacen es tirar para su tierra. Y eso es lo que le lleva a que en sus elecciones le sigan votando. Porque claro, tú si fueras vasco votarías al PNV, por ejemplo, por poner un caso. Sí, porque como siempre es decisivo, siempre está ordeñando la vaca hacia aquí. Claro que le votaría, que sí. Si esto es una cuestión de egoísmo. El PNV está sacando siempre leche para el País Vasco. El problema es que en Castilla no sacamos leche. Ni en Extremadura, ni en Castilla-La Mancha, ni tan siquiera en Madrid. Ese es el problema que existe. Por eso yo sí que era partidario de que en este tema democrático no podemos estar siempre dependiendo de esos. ¿Sabéis cuándo se pudo hacer? El único que tuvo la oportunidad. Porque ha habido dos oportunidades importantes en España, una con Felipe González y otra con Rajoy, y ninguno abordó este tema. Porque lo que no puedes abordar este tema es cuando tú dependes de ellos. Porque claro, te van a decir que no, pero sí que hubo oportunidades importantes con Felipe González y con Rajoy para haber abordado el tema del sistema de elecciones. Y ninguno de ellos lo quiso abordar. Y luego, por acabar, el Partido Popular, que sí que tiene una parte de maricomplejines, no ha llevado el discursos que son más populistas, como el de Ocupas, el de no sé qué, se los ha guardado. ¿Pero sabéis por qué se los ha guardado? Porque pensaba ganar. Porque el único que no quería era meter la pata. Y no se ha mojado nada. Entonces, ¿cuál? Ese es el gran problema. Si tú crees que has ganado las elecciones una semana antes de que sean las elecciones, tienes un problema. Alfredo. Sí, yo creo que iba de sobrado el Partido Popular, o Feijóo, o sus asesores, iban de sobrado y es que esto es como un partido de fútbol. Antes decía Pisador lo de la Champions. El partido de fútbol, hasta que no pita el final el árbitro, no se sabe quién va a ganar. También. Pero aquí, hasta que no votamos los ciudadanos, y es el recuento, ya puede decir Pedro Sánchez, Feijóo, Yolanda o quien sea los resultados. Estoy de acuerdo en lo que dice tanto Javier como Pisador en lo de modificar la ley electoral. Hay que modificar la Constitución para modificar la ley electoral. Sí es verdad que en estas elecciones, y yo creo que se ha hablado poco, es que si tú analizas los resultados, los ciudadanos y las ciudadanas de España, los que votamos el día 23 de julio, apostamos más, otra vez, por la estabilidad política, por el que llaman bipartidismo, que por los periféricos, por las minorías y todo, y hay que verlo, hay que ver el resultado, la diferencia que hay PP-PSOE con los demás, cuando otras veces no pasaba, había muchos resultados. Si miras por autonomías, cuando la gente dice, es que dependemos de los independentistas de Cataluña y de los filoetarras y todo, yo votaba al Partido Socialista y yo no me considero filoetarra ni nada. Y estoy de acuerdo en las políticas que quiere llevar, que ha llevado el gobierno y que quiere llevar. Algunas no me han gustado, pero la mayoría sí, ¿no? Y yo no me considero, como la gente del Partido Popular enseguida y los de Vox, es que el que apoya a Pedro Sánchez apoya al sanchismo, apoya el independentismo y los filoetarras. Pues yo no. Yo es que no, yo soy un ciudadano de Medina del Campo, entonces se acabó. Entonces, a mí, si lo analizamos, vemos que en Cataluña ha barrido el Partido Socialista. Un detalle, para que sigas con tu argumento. ¿A quién se le ocurre 3 días antes de las elecciones decir un 155 preventivo? Si es que, aunque lo quieras hacer peor, es que es imposible. No lo hace, ni entrenando. Entonces, claro, Partido Socialista de Cataluña ha barrido. Y ya ha barrido. Y tanto el Junts como RC han bajado un montón de diputados, un montón. Es verdad que desgraciadamente, y yo por lo que he visto en esta legislatura, es más, voy a ver por si no Javier después me va a contradecir, RC ha colaborado más en la gobernabilidad de España que Junts. Es normal que los catalanes tiren para Cataluña y que los vascos tiren para el País Vasco y que los gallegos tiren para Galicia. El problema, y le doy la razón, es que los castellanos leoneses no tiramos para nuestra tierra. Ese es el grave problema.
que nos creemos, pues eso, y no, y somos tanto como los vascos, los catalanes o los andaluces. Entonces eso hay que mirarlo también. En el País Vasco ha ganado en todas las provincias el Partido Socialista, el PNV ha bajado. El único que ha subido algo ha sido Bildu, pero no ha superado al Partido Socialista. Con lo cual, los ciudadanos de España quieren una estabilidad. Y por eso han apostado más por el Partido Popular y por el Partido Socialista que por los demás. Que tenemos que depender de ellos para poder gobernar, gobierne uno, gobierne otro, ha sido tradicionalmente, o gobiernas, ¿cuántas veces se ha oído esto de Aznar? Es que yo hablo catalán en la intimidad, cuando pactaba con Pujol, igual que Felipe González. El PNV ha sido, igual que Bildu, no es Ribatasuna, es Bildu, ha colaborado en aprobar la reforma laboral, la subida de las pensiones, el salario mínimo interprofesional, un montón de leyes. Entonces, eso son políticas para todos los españoles. Que la gente que dice que no quiere gobernar con los etarra o con los independentistas, que renuncien al salario mínimo interprofesional o a la subida de pensiones, que lo renuncien, claro. Juan Antonio. Vamos a ver, es bastante evidente que los partidos minoritarios, aquellos que logran en sus comunidades autónomas respectivas un número de votos mínimo, pero que sí que son necesarios para, digamos, para los pactos, para sumar esas mayorías necesarias dado a nuestro sistema electoral, pues sacan un mayor rendimiento para sus comunidades. Eso es evidente. Castilla y León, pues no tenemos un partido fuerte, lo que sea autónomo, autonomía de Castilla y León, entonces evidentemente nos vemos perjudicados en ese sentido. Otro problema que se supone de esta situación, por supuesto, es esa inestabilidad que provoca que las inversiones en España no sé si se retrasen o al menos se queden en stand-by, puesto que ahora mismo no hay una estabilidad. Los inversores extranjeros, pues entiendo que ahora mismo pues, estén un poquito a la expectativa de qué va a ocurrir en este país para poder invertir o no dentro de nuestro Estado, y entiendo pues, que eso pues, nos perjudica gravemente. Hay una cosa que quiero introducir en el debate que no se ha hablado y creo que es importante. Creo que Alfredo ha dicho ahora mismo en este último que dependemos necesariamente de los minoritarios, pero hay una segunda vía, hay una opción que sería el gran pacto de Estado. Los grandes partidos ocurren en muchos países europeos. Los grandes partidos se asocian, se alían, se crea un gran pacto de Estado en el cual, pues, entiendo que habría unas negociaciones, se elegiría un presidente, pero entiendo también que hubiese ideas de los dos grandes partidos. Creo que sería bueno, estoy convencido de que sería bueno, mucho mejor que pactar con los partidos minoritarios, y creo que es la vía que en este caso se debería asumir y por la que se debería velar por el gran pacto de Estado. Cuando digo gran pacto de Estado me refiero al pacto de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Javier. Me voy a meter un poco con Alfredo, porque se me está... Que te vas a meter con él. Sí. Fijaros, cuando hablamos de campaña y hablamos de tema... Mira, Alfredo, ¿sabes lo que pasa con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista? Que hay personas que pensamos que no son lo mismo. Y te voy a decir por qué. Yo pienso que el Partido Socialista en la vida hubiera prostituido la política como se ha prostituido en esta legislatura. Dolores Delgado, de ministra, fiscal general del Estado, es imposible. Y Conde Pumpido, de ministro del Constitucional, es imposible. Mira, la justicia solo es justa cuando la procedencia no está politizada. Yo no me creo que el Partido Socialista hubiera hecho lo de los indultos. Porque además lo dijo, esto lo ha hecho Pedro Sánchez, porque no me creo que el Partido Socialista... O sea, tú haces unos indultos, ¿el Partido Socialista hubiera hecho la malversación? Despenalizar la malversación si no hubiera necesitado los apoyos de gobierno. O sea, ¿qué Partido Socialista nos estamos encontrando? ¿Tú crees que la ley del solo sí es sí con los violadores en la calle lo hubiera hecho el Partido Socialista si no hubiera tenido necesidad de hacer eso? ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí el problema, por eso cuando hablaban de sanchismo, sí que es verdad que yo entiendo que hay un montón de decisiones que se han tomado en esta legislatura que son incoherentes con el Partido Socialista. ¿Tú te imaginabas quitando la malversación al Partido Socialista?
Eso no nos lo imaginábamos ninguno, Alfredo. ¿Tú te imaginabas quitándolo de la secesión? Eso no se lo imaginaba nadie. Y aparte, el que ha sido, y es nuestro presidente en funciones de momento, hasta que haya otro, dijo que no lo iba a hacer. Por eso había un tema que la gente temía. El Partido Socialista ha sido muy bueno en la campaña, quitando esto del debate y llevando el debate a otro lado. Pero es real. Hay muchos socialistas, que había una pérdida de votos socialistas, porque estas cosas que estoy diciendo no concuerdan con la ideología socialista. Porque la ideología socialista era blanquear la justicia, y la ha prostituido. La ideología socialista nunca hubiera hecho lo de la malversación, en la vida, o creo que no lo hubiera hecho, y creo que tampoco Pedro Sánchez lo hubiera hecho si hubiera tenido los apoyos suficientes para gobernar y no hubiera dependido. Pero es que lo de la secesión... Es que yo nunca indultaré a otros políticos y a los 4 días les estás indultando a otros políticos. Quiero decir, hay una serie de mensajes de Pedro Sánchez que no concuerdan mucho con la base ideológica del Partido Socialista. Y esto en principio le iba a pasar una factura. Hay que reconocerle a la gente que ha hecho la campaña del Partido Socialista que ha sacado todo esto del debate. Porque antes de empezar la campaña, si recordáis, había casi 600.000 personas de traspase de votos del Partido Popular al Partido Socialista. Yo no sé si al final ha habido 14 o 32.000, pero todo eso, que era la base de votos y era en lo que se basaba la parte de la campaña, que es decir, gente del Partido Socialista que no ha entendido estas decisiones, que en principio iba a haber otra base de votos, luego no ha sido así. ¿Por qué? Porque eso se ha quedado fuera de la campaña y fuera del mensaje. Alfredo. Estaba oyendo a Javier y estaba oyendo a Feijóo. Cerraba los ojos y digo, joder, le ha cambiado el tono de voz, digo, pero parece Feijóo gallego o cualquiera del Partido Popular. No, pero hablaba de los propios socialistas, desde la base socialista. Yo he votado al Partido Socialista sabiendo lo que ha hecho este gobierno, que ha habido decisiones que no me han gustado, pero también hay que reconocer que en base a lo que han dicho en la campaña y antes de la campaña, el Partido Popular y Vox se dedicaban a decir todo lo que ha dicho Javier. ¿Tú has entendido las decisiones de esas como socialista? Bueno, algunas sí, otras no. O sea, tú me dices que estabas de acuerdo con esas decisiones, con lo de con la justicia, con la malversación, con la secesión. Algunas no y otras sí, y voy a lo que voy. Parece ser que la gran mayoría de los votantes, esos que decían, están indecisos por esos temas, sobre todo en Cataluña, lo han entendido, porque el Partido Socialista, lo he dicho antes, lo digo ahora, ha arrasado en el partido. En Cataluña no se parece en nada al 17. En nada. ¿Por qué? Porque se ha apaciguado. Los datos que hay de las últimas encuestas, poniendo entre comillas las encuestas, de lo que los catalanes quieren la independencia, ya es menos del 50%. Que muchas veces yo, Alfredo Losada, dice, joder, ¿por qué no hacen un referéndum y nos lo quitamos del medio? Porque yo estoy convencido de que va a salir que no, a ver qué iban a hacer después los independentistas, ¿no? Entonces, a mí me parece que se toman decisiones que es verdad que se han dicho en campaña o se han dicho después, lo que dice Javier, que bueno, hay que tragarlas. Yo entiendo, aun estando en contra, que lo hacen por mejorar las relaciones con Cataluña y dar una solución a Cataluña que el Partido Popular jamás ha querido darle. ¿Por qué? Porque igual que resucita a los muertos de ETA, le interesa el jaleo en Cataluña. De ahí a decir lo de prostituir la política... La justicia. O la justicia... También y el Partido Popular, que lleva ¿cuántos años? ¿Tú crees que una ministra pudiera fiscal general del Estado? ¿De no, ministra fiscal general del Estado? Es que lo mismo... Si es que sé que no estás de acuerdo con eso. Que no estoy de acuerdo, que te lo estoy diciendo. El problema es que el Partido Popular, ministros han dejado de ser ministros y al año han sido fiscales. O han sido no sé qué. Ministro lo no mismo. Ministro no ha habido ninguno. Algunos que sí. Fiscal general nunca. Entonces, a mí me parece que eso es prostituir. No, a mí me parece que lo que se debería de, lo decía antes Pisado, modificar las normas. A mí lo que me parece es que por ética, si yo fuera ministro de Justicia, por ética, pero eso lo pienso yo y a mí me parece, lo he dicho al principio de todo. Sabiendo que yo he votado al Partido Socialista, hay cosas que no me han gustado y muchas cosas me han gustado, por eso he votado al Partido Socialista, eso está claro, ¿no? Pero lo de prostituir
el Partido Popular lo prostituye porque no quiere cambiar el Poder Judicial, que es el máximo órgano de los jueces. ¿Por qué no lo quiere? Porque le interesa, pues tiene mayoría, y así pasa lo que está pasando. Entonces, al final, el ciudadano, ¿tú crees que cree en la justicia? Alfredo Losada no cree en la justicia. ¿Por qué? Porque está, te copio la palabra, prostituida. Pues vale, pues ya está, te la compro. Entonces, después, José Antonio dice, Juan Antonio, dice, es que voy a introducir otro, el pacto PSOE-PP en muchos países, en Alemania. En Alemania. Solo en Alemania hay el gran pacto. Los demás, no, los demás han podido apañar como fue en Francia. En y Francia ojo, han apañado pactos, por ejemplo. No han sido pacto, que los votos del Partido Socialista pedían el voto, pero yo creo que la conciencia de los españoles pero regionalmente en Francia se han unido muchas veces pero a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, yo creo que no estamos preparados para el gran pacto. De verdad, con toda la buena intención de él, no estamos preparados para ese gran pacto. A lo mejor lo que había que hacer es que el que tenga más apoyos, que lo dice la Constitución, no lo dice el Partido Socialista, ni los sanchistas, es que vote, o sea, que sea presidente el que más apoyos tiene, y que el otro, tú imagínate que Feijóo tiene 172, pues mayoría absoluta no va a tener, 172 apoyos, pues que el Partido Socialista se abstenga. Pero ¿y si los 172 votos los tiene el Partido Socialista, o Pedro Sánchez, pues que el Partido Popular se abstenga? A lo mejor eso es más fácil. Ya lo hizo el Partido Socialista, En Grecia tienen un bono. Ojo, con lo cual tienen un bono de lo que 50 diputados al partido que gana las elecciones. Ya, pero es lo que hemos estado diciendo los tres, modificar la ley electoral. Entonces, yo creo que se debería hacer así. ¿Por qué? Pues bueno, pues el Partido Socialista lo hizo, el Partido Popular no lo ha hecho. Esta mañana oía yo en alguna tertulia decir, pues para empatar, que el Partido Popular, que ve y lo tiene claro de que no tiene apoyos, que se abstenga y después que haga la oposición. Lo que yo tengo muy claro es lo peor para un poco no, si tiene más apoyo, si tú tienes más apoyos, eres tú el presidente del gobierno, y yo que he ganado por votos, pues hago la oposición que tengo que hacer. Decir quién tiene más apoyos ahora mismo me parece que estar en la piel. A mí primero me parece que estar de manos de una persona fugada y que ese individuo cobarde que se fugó de España porque no creía ni en lo que estaba haciendo y que ahora sea una piedra central de todo el gobierno de este país, o sea, me parece indecente. Yo, como política, Javier, y a los ciudadanos nos parece, y te hablo como ciudadano, me parece indecente. A partir de ahí, encima, el que más... perdona, es que es un cobarde, que es que él se fue y dejó a los compañeros aquí, que los demás fueron a la cárcel. Claro, por lo menos los demás fueron coherentes con lo que hicieron. El Oriol Junqueras se fue a la cárcel. Pero por lo menos fueron coherentes con lo que hicieron. Bueno, pero el otro, en un maletero encima, es cobarde. ¿Qué? Pero yo te estoy diciendo, y termino de verdad, Javier, en Jules, y ha empezado, llevamos 8 días, decía antes Javier, es que llevamos 8 días, y ahora ya se ha ido, yo creo que se tenía que haber bajado un poco el pistón. En Jules hay varias sensibilidades, Javier, y tú sabes de eso, Entonces, pero en principio es un partido de derechas, con ellos. Sí, igual que el PNV, hombre, no nos engañemos. Sí, pero ¿de dónde viene? Es que... ¿De dónde? No, que es de derechas, si lo normal... De la burguesía catalana de toda la vida. Ahí te voy. ¿Y tú crees que la burguesía catalana va a permitir que gobierne o que no gobierne o que no? Ahí hay varias sensibilidades. De los 7 diputados, hay 3 sensibilidades. ¿Sabes lo que pasa, Claro. Porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, Feijóo como Sánchez, necesita 2, 3. El problema de Feijóo, del Partido Popular, es que mientras el Partido Socialista puede acordar con todos, el Partido Popular no puede acordar con nadie porque se lo ha ganado a pulso. No puede acordar con todos, pero no puede llevar a Vox. Claro, es porque Vox ahuyenta al resto pero ha sido el Partido Popular que ha ahuyentado a los demás.
Juan Antonio, claro, que hace mucho tiempo que no intervienes. Es que, vamos a ver, Alfredo, lo que no puedes pedir es al Partido Popular, porque yo me considero el Partido Popular por una serie de razones, y una de las más importantes es que comulguemos con el secesionismo, que comulguemos con el separatismo, que comulguemos con partido, sí, exacto, con partido de tarras. Es que no nos pides, por favor, no nos pidas eso no. Yo creo que es la decencia, yo creo que es el mínimo de la decencia. O sea, que yo soy indecente porque no, yo sí... No te he dicho eso, Alfredo. No, vamos a ver, es que utilizáis unas palabras... Sí, pero bajo mi punto... Dices tú, es que es... Vamos a ver, y yo que sí apoyo el que se acuerde cosas puntuales con Bildu, con Esquerra, con el PNV, todo, como lo ha hecho el Partido Popular en el País Vasco. Entérate. No, ya, pero que no me puedes decir... No, ¿cómo? Lo que ha hecho el Partido Popular en el País Vasco, en Vitoria, 8 horas antes de las elecciones, ¿eso está bien? Pactar con Bildu, eso está bien. Pero que Pedro Sánchez lo haga a nivel nacional, eso está mal. Mira, déjame que vaya por donde quiero ir, porque al final vale. Creo que hablar de esto creo que nos llevaría un poquito a todos. Hay un estudio, hablando del gran pacto que he sacado antes, el gran pacto de Estado, que sería el pacto PP-PSOE, hay un estudio de la Fundación BBVA que dice que dale la credibilidad que quieras, al final son encuestas y dice que un 45% un estudio es un estudio, no encuestas. Un estudio... Sí, vale, sí, pero al final un estudio se hace a través de una serie de procedimientos. Dice que un 45% de los españoles estaría a favor de un gran pacto de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor somos los partidos políticos, los integrantes, los militantes, los que formamos los partidos políticos, los que no estamos en la onda o en el sentido de lo que requiere la ciudadanía. Nos encerramos en nuestro ámbito partidista, en nuestros ideales, en nuestros intereses, y a lo mejor no estamos centrados en lo que realmente la ciudadanía requiere. Y ya te digo que este estudio lo que está diciendo es que un 45% de los ciudadanos sería favorable a un gran pacto de Estado, lo cual para mí creo que sería interesante, puesto que ya, si no somos capaces o no tenemos ya los medios, porque como bien dice Javier, si no lo hizo Feijóo y no lo hizo Felipe González, pues ahora es muy complicado cambiar... Rajoy, he dicho Feijóo, sí. Rajoy y Felipe González, pues evidentemente ahora es muy complicado con la división partidaria que hay, de cambiar la ley electoral. Si no somos capaces, pues nos queda esa segunda vía, que sería profundizar en ese gran pacto de Estado. Javier, pues. A ver, yo hay dos cosas, y primero, no creo en el gran pacto de Estado porque hay una separación tremenda. Ahora mismo yo creo que hay una brecha enorme, que sencillamente yo creo que ni de un lado ni de otro estarían conformes. Y por otro lado, no nos olvidemos, los partidos primero miran su supervivencia y luego miran el interés nacional. Y eso ha pasado, pero no solo pasa en España, parece que estamos hablando de España, esto pasa en toda Europa, los partidos miran mucho por su supervivencia. Y luego sí que quiero dejar claro una cosa. Yo sí que digo, no filo etarras le digo de todo, porque yo he vivido eso. Y yo, cuando vas al País Vasco, he vivido con gente que se ha tenido que ir del País Vasco porque estaba amenazada. Y sé de miles y miles de personas que se han tenido. Y yo no lo perdono todavía. ¿Y sabes por qué no lo perdono? Porque todavía no han pedido perdón a las víctimas. Porque todavía cuando sale un etarra le están haciendo homenajes. Y eso me duele, porque desgraciadamente tú y yo hemos vivido una época que nos levantábamos con la televisión, poníamos la televisión y día sí, día también nos encontrábamos con un atentado. Y yo sí que creo que todo el mundo tiene que tener una oportunidad de volver a la política. Pero la primera oportunidad para volver a la política es primero pedir perdón y luego no van a gloriarse cuando sale un preso haciéndole las cosas que hacen. Entonces, perdóname que si ellos no han pedido perdón a las víctimas, yo de momento tampoco les perdone a ellos. Si te vale como reflexión. A partir de ahí, lo que estamos hablando es verdad que en esta campaña política ha faltado muchas cosas. Primero, propuestas. Y sobre todo por un demérito del Partido Popular. Porque el Partido Socialista no tenía que hacer muchas propuestas porque está gobernando durante 4 años y ha llevado una línea de gobierno, para bien o para mal. A unos les gusta, a otros no. Pero la gente que iba a votar al Partido Socialista tenía una clara idea de por dónde iba a poder ir el Partido Socialista. Creo que en la campaña del Partido Popular le ha faltado llevar una estructura de gobierno. No nos puedes ningunear diciendo que no sabes quién es tu ministro de Economía, pero es muy bueno. No nos puedes ningunear diciendo
que a mí hay leyes, bueno, pues la ley trans y tal, pero no nos has dicho, vale, había una historia que era bajar el IRPF a las personas de menos de 40.000 euros, pero es que esto no es solo dos medidas, el gobierno implica otra serie de medidas. Tienes que decirnos qué va a pasar, ser muy claro con el tema de las pensiones, la vas a blindar constitucionalmente, no la vas a blindar, tienes que hablar del tema de la reforma laboral, si se mantiene la reforma que está implantada, si no se mantiene. Hay un montón de cosas que yo creo que el Partido Popular no ha puesto encima de la mesa, para bien o para mal. No sé si le hubieran dado votos o se lo hubieran quitado porque no lo conozco. Como no lo conozco, pero creo que el Partido Socialista tenía menos que explicar de lo que iba a hacer, porque viene con una trayectoria de 4 años, y creo que el Partido Popular tenía que haber puesto una cantidad de medidas encima de la mesa importantes, porque era el que está optando al título. Alfredo. Yo siento oír a Javier, desde luego, el discurso. Estamos en la parte final ya del debate. No voy a entrar en polémicas, porque yo respeto su opinión, igual que respeto la de Juan Antonio, y ojo. Otra cosa es que discrepe de ellos, que eso, ahí está lo interesante, porque si los tres hubiéramos estado de acuerdo, pues fíjate qué tertulia, ¿no? Pero yo discrepo y huyo de este discurso separatista todavía de ETA, de que no ha pedido perdón, de que no sé qué. Llevamos 10 años sin ETA, vivimos de maravilla. Yo no voy a hablar lo que me pasó personalmente o familiarmente en el País Vasco, ¿me entiendes? Pero podría decirlo. Yo iba al País Vasco y podía tener miedo. Yo ahora disfruto del País Vasco. Eso se ha ganado. Eso se ha ganado. Y los discursos de los diputados de Batasuna, hay algunos que son muy buenos en el Parlamento, y el portavoz de Batasuna en el Parlamento llegó a pedir perdón. Que no lo haya pedido a lo mejor, no sé quién debe de pedir perdón, pero yo creo que lo decía una hermana de un asesinado por ETA, de que hay que ir olvidando para mejorar la sociedad vasca. Y yo creo que esa es la línea. Entonces, que se acuerden cosas con Bildu, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, si esas cosas benefician a todo el mundo, como ha sido el salario mínimo, como ha sido la pensión, como ha sido infinidad de las 200 y pico leyes que ha sacado en esta legislatura, pues bienvenido sea. Si llega a gobernar el señor Feijóo y aprueba con Bildu algo, seguro que el señor Feijóo no va a rechazar esos votos. Lo que dice ahora, pues sí, debería decir, no, yo no quiero esos votos, aunque estén de acuerdo, no me los den, por favor, ¿cómo me los van a dar? Entonces a mí me parece que mientras sigamos con esos discursos, mal nos va a la sociedad. Yo, desde luego, como ciudadano, lo último que deseo son unas nuevas elecciones. Lo último. No nos vendría nada bien volver a votar a finales de año o principios del año que viene. No nos vendría nada bien. Y me pasa lo que a Javier. El pacto PP-PSOE, PSOE-PP, no fue. Juan Antonio, ¿quién va a ser el próximo presidente del gobierno? ¿Quién va a ser? Feijóo. Ese que ha ganado las elecciones. Javier, Feijóo, Pedro Sánchez. Hay una repetición de elecciones claras. Yo creo que la gobernabilidad de este país no puede estar, porque no es solo, un detalle, no es solo quién es presidente. Cada ley, vamos a tener que hacer el círculo. Es que gobernar un país, parece que hablamos de presidente y como que aquí se acaba todo. Ya hay un presidente si no puede sacar las leyes adelante, si no puede sacar los presupuestos, si no puede sacar, no es nada. Al final es una mera figura simbólica. Luego ten en cuenta una cosa, que aquí no hemos hablado. Tú tienes el Senado, con mayoría popular. Quiero decir, que la propia gobernabilidad, yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que vuelva a elecciones, que a ver si uno de las dos fuerzas, me gusta mucho, con perdón que no lo he dicho, me gusta mucho que vuelva el bipartidismo, me gusta mucho, porque yo siempre he pensado que el bipartidismo ha hecho mucho bien históricamente a este país, le ha dado estabilidad a este país, y un bipartidismo fuerte serán con dos sensibilidades distintas, pero sobre todo muy apoyadas, porque en este país lo que la gente dice es que en este país, cuando ha habido un bipartidismo fuerte, ha habido partidos fuertes que han tenido dentro de sus partidos gente crítica, gente que les ha hecho evolucionar, gente que les ha hecho cambiar, y eso ha sido muy importante, porque esa estructura daba una estabilidad, y al final, ¿quién nos ha traído hasta aquí?
El bipartidismo, no nos olvidemos. Cuando mejor le ha venido los mejores años de legislatura de este país es cuando ha habido dos partidos fuertes en el gobierno. Y sobre todo que el multipartidismo no ha aportado nada, al menos bueno. Juan Antonio dice que va a gobernar Feijóo. Javier, Elecciones. estamos abocados a elecciones. Alfredo. Yo, si me permites, te lo voy a decir el 18 de agosto. Pues no sé hablar, pero el 17 de agosto se elige la mesa del Congreso. Y quien sea presidente de la... Y ahí se va a ver mucho de lo que puede pasar para elegir el presidente. Y el ejemplo es Extremadura. Y yo, desde luego, lo que no sé, no tiene nada que ver. No digo que en Extremadura, fíjate lo que... Ya, pero Guardiola dijo lo que dijo y después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, a mí me parece y deseo que no haya y que sea Pedro Sánchez. Gracias Alfredo, gracias Javier, gracias Juan Antonio por venir esta noche aquí a Televisión.